Tanto la primera como la segunda parte de Blade supusieron un gran éxito para New Line Cinema, que, una vez más, y viendo la racha que estaba teniendo su saga vampírica, se apresuró a poner en marcha una tercera entrega. Para esta ocasión se tomó la decisión de rescatar de los cómics a los Night Talkers, compañeros eventuales de Blade, y adaptarlos para esta tercera parte, interpretados por actores guapos, jóvenes y con carreras prometedoras como eran Ryan Reynolds y Jessica Biel. En cuanto al villano, se tomó la decisión de enfrentar al famoso cazavampiros contra el rey de los chupasangres, el mismísimo Drácula. Una decisión lógica para la tercera entrega, sobre todo teniendo en cuenta que Drácula fue su antagonista original. Todos estos elementos invitaban a pensar que Blade Trinity del 2004 sería una muy buena película. ¿No? ¿No? En fin, sea como sea, en este vídeo toca hablar de Blade Trinity, el cierre de la trilogía de Blade, pero antes y como siempre ya sabéis, si aún no lo habéis hecho os agradecería mucho que os suscribierais, le dierais a me gusta, comentarais y activarais la campanita de notificaciones, no cuesta nada y a mí me hacéis un mundo. Y bueno, ya está, dicho esto, vamos con la película. Para esta tercera entrega se trató de volver a contar con Guillermo del Toro después de que este se metiera en el bolsillo tanto al público como a la crítica con su secuela, pero al igual que hizo el bueno de Stephen Norrington, decidió declinar la oferta para concentrarse en otros proyectos. Pero a ver, claro, a diferencia de Norrington, Guillermo del Toro sí que tiene talento, por lo que dirigió Hellboy, seguida de una serie de películas que le catapultaron hasta el Olimpo de Hollywood, donde, en mi opinión, merece estar sin ninguna duda. Tras la renuncia de Del Toro, Stephen Norrington consideró volver a dirigir esta tercera entrega, pero cambió de opinión después de leer el guión que no le gustó nada. Y yo, ¿qué queréis que os diga? Estoy de acuerdo con su decisión. La integridad ante todo, sí señor. Te puedes ir con la cabeza bien alta, Stephen. Ahora vete a casa a descansar, que mañana los kebabs no se van a vender solos. Aunque para 2008 el bueno de Stephen Norrington fue arrastrándose a los estudios con la idea de desarrollar una trilogía de precuelas de Blade, protagonizadas por Stephen Dorff. Supongo que uno se cansaría de vender kebabs, ya que a ver, los horarios pues son muy sacrificados, y el otro entraría en pánico sobre el porvenir de su carrera después de trabajar para el bueno de V-Ball. Supongo que por eso se replanteó su opinión sobre las adaptaciones de cómic y protagonizó en ese mismo 2008 la adaptación del cómic 13, aunque bueno, también pudo trabajar en productos de renombre como él quería, como la serie True Detective. Eso es bueno. Temporada 3. Eso es malo. Pero continuando con Blade. Sin nadie que ocupara la silla del director, se tomó la decisión de darle la oportunidad de dirigir al que había sido el guionista de toda la saga, David S. Goyer. Aunque bueno, bien pensado, habiendo escrito toda la saga, conocería bien al personaje, así que yo qué sé, igual hacía un buen trabajo, ¿no? Y es que este fue el debut como director de David S. Goyer en una película importante, a la que siguieron los largometrajes Lo que no se ve. ¿Qué? Sí, hombre, un peliculón del 2007, así como La semilla del mal del 2009. ¿Qué? A ver, también es verdad que a mí no me gusta el terror. Si luego resulta que dentro del género estas dos películas son buenas y conocidas, me lo decís en comentarios, pero en lo que a mí respecta... ¡Ni puta idea! Ahora, para ser justos con Goyer, hay que decir que ha participado de una forma u otra en estos productos. Así que bueno, podemos decir aquello de... Has hecho algo bien. Ya en la silla del director, una de las primeras ideas de Goyer para la película era la de ambientarla en un futuro distópico, en el que los vampiros finalmente habían logrado dominar el mundo y esclavizar a la humanidad, siendo Blade la última esperanza de nuestra especie. Pero la historia se consideró demasiado oscura, por lo que se abandonó la idea, lo cual es una pena, ya que el concepto a mí personalmente me resulta interesante, siempre y cuando se haga bien, claro, ya que esa era la trama central de la película Daybreakers y... ¡Vaya mierda! En cuanto al rodaje en sí, lo cierto es que este fue bastante complicado. Para empezar, Wesley Snipes y Chris Christopherson no estaban contentos con esta película, ni con las decisiones de guión de David S. Goyer, ya que les restaba protagonismo para dárselo a los nuevos personajes. Y qué puñetas, tenían razón. Y es que Snipes tiene menos de 100 oraciones en esta película, y a Christopherson se lo cargan como a los 20 minutos, así que entiendo perfectamente el enfado de ambos. Debido a estas diferencias creativas,
La actitud de Snipes se fue resintiendo con el director, hasta el punto de que llegó a comportarse como una auténtica diva de la noche, comunicándose con él únicamente por posits, llegando tarde a los rodajes o directamente negándose a salir de la caravana cuando le tocaba grabar. De hecho, la cosa llegó hasta tal punto que en 2005 Snipes demandó a New Line Cinema y a David S. Goyer, alegando que el estudio no le pagó el salario completo, ya que su tiempo en pantalla se redujo a favor de los coprotagonistas Ryan Reynolds y Jessica Biel, y que a pesar de también ser productor de la película, fue excluido a la hora de tomar decisiones creativas. No corras, bonito, tú estás excluido. Y como siempre, para ir cerrando este apartado, un par de curiosidades. Primera, Ryan Reynolds llegó a hablar de la mala actitud de Snipes en varias entrevistas, mientras promocionaba la película, por lo que este llegó a amenazarle diciendo que procurara mantener la boca cerrada, ya que así viviría más. Tranquilo, payaso. Y 2. Durante las filmaciones, Jessica Biel destruyó sin darse cuenta una cámara que costó más de $300.000 al disparar una flecha directamente contra esta, tal y como le había indicado el director, ya que este tenía un protector, y tan solo había una pequeña abertura por la que asomaba la lente, por lo que había unas probabilidades muy bajas de que llegara a colar la flecha por ese hueco. Bueno, pues ya sabéis lo que pasó. Lo siento, ojo de halcón, chato, acabamos de encontrarte sustituto. Y seamos realistas, es mucho más joven y energética. La película arranca con este helicóptero llegando al templo más grande y cantoso de toda Siria, que está ahí en mitad del desierto sin nada que lo mantenga oculto, por lo que cuesta creer que no haya sido descubierto antes. Total, Siria no es tan grande, pero bueno, va. Y del helicóptero bajan varios vampiros. Y para que quede claro que son vampiros, este le saca un dedo al sol como un niño de 10 años a su maestra cuando ésta no mira. Profesional. Muy profesional. Total, que reviven a Drácula para que éste le dé caza a Blade de una vez por todas, pero siendo miles de vampiros y con la policía comprada como luego veremos, ¿hacía falta? Es decir, un poco más adelante le tienden una trampa a Blade mientras caza vampiros y termina matando a un humano, por lo que la policía ahora está detrás de él. Policía que ya debería estar detrás de él, ya que nos han dicho en más de una ocasión que está comprada por los vampiros, pero venga, va. El caso es que están detrás de él. Y lo terminan emboscando, lo capturan y provocan que Whistler se inmole. Y ya está, no era tan difícil entonces. ¿Y qué ha tenido que ver Drácula en todo esto? Nada en absoluto. Que por cierto, una duda que tengo yo. ¿Trabajaban todos y cada uno de los policías para los vampiros? No sé, no creo, ¿no? Pero no veo que el viejo tenga problemas en cepillarse a todos los policías que puede a escopetazos. Por ejemplo este. Juanjo, 36 años, esposa y 3 hijos que lo esperan en casa para la cena. Siempre quiso ser policía para ayudar a los demás y... Se acabó. El caso es que capturan a Blade y yo me pregunto, ¿por qué lo tienen ahí atadito? Si tantas ganas tienen de quitárselo de en medio que en su desesperación han revivido al mismísimo Drácula, ¿por qué no se lo cargan ya? Ahí, ahora. Ni puta idea. Total, que le ayudan a escapar un nuevo equipo de cazadores de vampiros que conocía a Whistler, que se había puesto en contacto con ellos ya que esta resulta que es su hija y tal. Sí, el tío que en la primera película nos dijo que su mujer y sus hijas fueron asesinadas por un vampiro y que por eso ahora lleva una vida centrada en cazar vampiros. Ahora resulta que tiene una hija. Aunque bueno, yo qué sé, si pudo pegarse un tiro en la cabeza en la primera película y seguir vivo en la segunda, este personaje puede hacer lo que sea. Además, da un mensaje esperanzador. Ha tenido tiempo para el folleteo entre masacre y masacre. Bien por él. Total, que los nuevos cazadores rescatan a Blade, pero son rodeados por coches patrulla enfrente de la comisaría. ¿Cómo saldrán de esa complicada situación? Fácil, hombre. Llega este tío con una tartana y simplemente los recoge, mientras la poli les pega unos tiros que no dan a nada. Polis que, por cierto, tienen los coches ahí mismo. ¿Los persiguen? Nah, se quedan ahí parados viéndolos marchar. ¡Agita el brazo, hijo! Total, que ahora Blade hace equipo con estos que le hablan de un virus que han estado fabricando para exterminar a todos los vampiros y de la vuelta de Drácula. Ah, y también dicen esto. Según nuestras últimas informaciones, le encontraron en Irak hará unos 6 meses. ¿Irak? ¿No lo habían encontrado en Siria? Bueno, esto tiene explicación, y es que en el primer borrador, la tumba de Drácula se encontraba en Irak, pero decidieron cambiarlo para hacerlo más realista, ya que estando el país en guerra con los americanos por ahí repartiendo democracia, sería complicado que un helicóptero pasara inadvertido, por lo que se decidió cambiar la ambientación a Siria. Pero supongo que al bueno de Goyer se le olvidó cambiarlo en el propio guión, por lo que en la película quedó esta frase. Inútil.
El caso es que le hablan a Blade de lo malo y peligroso que es Drácula. Bien, vale. ¿Y qué está haciendo el poderoso patriarca de los vampiros? Pues nada, tranquilo, dando vueltas por la ciudad a cámara lenta, como si estuviera en un anuncio de colonia. Aqua di Gio Profondo, The New Intensity, Giorgio Armani. Junto a los nuevos cazadores, Blade va por ahí en pleno día, sin llamar apenas la atención. Total, la espada y las armas apenas se ven. Luego investigan por aquí, investigan por allá, van a la oficina de uno de los lacayos de los vampiros para presionarlo y descubren que Drácula está allí y lo ha sustituido. ¿Por qué? Si ese tío trabajaba para ellos. ¿Por qué liquidaste a Vance? Ya no tiene utilidad. Pues vale. Además, ¿cómo sabía Drácula que ellos iban a ir hasta allí para hablar con él? Y si es tan increíblemente poderoso, ¿por qué huye? ¿Por qué no se enfrenta ahí mismo y los mata? Y otra cosa, esta gente ha entrado en ese edificio pegándole a los guardias y apuntándoles con las pistolas. Y no sé cuánto tiempo después, todavía siguen ahí. ¿Y la policía? Total, que Blade sigue investigando y descubre la solución final de los vampiros, que consiste en dominar a los humanos de una vez por todas y meter a la gente en bolsas para poder bebérselos tranquilamente, para que la nueva generación de vampiros tiktokers ya no tengan que esforzarse ni en cazar. Después de esto, Drácula va a la base de los cazadores disfrazado de Whistler, personaje que, recordemos, jamás llegó a conocer. Luego entonces, ¿cómo sabe quién es y cómo es? Ni puta idea. Mata a los miembros sobrantes del equipo y secuestra a Ryan Reynolds para interrogarle sobre el virus que han estado fabricando. Que han estado fabricando ahí mismo, en ese mismo sitio en el que han matado a todo el mundo. De hecho, los vampiros solo tenían que mirar un poco por los ordenadores y los papeles que hay por ahí para descubrir qué tramaban los cazadores, pero venga, va, se lo llevan para interrogarlo. A él y a la hija de una que estaba por allí también, ¿por qué no? Entonces Blade y la hija de Whistler van a rescatarlos, se enfrentan a los vampiros, Blade lucha contra Drácula, que se convierte en la abuela del demonio de Legend momentáneamente. ¡Pero qué mozuelo tan majo! Y finalmente logran inocularle el virus, matando a todos los vampiros, y fin. Ah, bueno, no. No, esta película, al ser la primera bajo el sello Marvel, también es la primera con una escena postcrédito, como es habitual en Marvel. Entonces, ¿en qué consiste la escena postcréditos de Blade 3? ¿Algo emocionante? ¿Revelador? ¿Nos sugieren tal vez un futuro enfrentamiento contra un villano? No, la escena es Blade conduciendo un coche. Punto. Precisamente por estas cosas es por lo que merece la pena esperar a las escenas postcréditos. Sí, señor. Y ahora sí que sí, fin. Blade 3 no hay por dónde cogerla. Y ojo, tengo que reconocer que me he entretenido viéndola. No aburre en ningún momento, pero tiene demasiadas cosas que no me cuadran como para que pueda considerarla buena. Para empezar, el villano, que a priori no me parece una mala elección, pero aquí queda bastante pobre. No hace apenas nada durante toda la película, ni siquiera él sabe por qué puñetas está ahí. Aparte de rodar un anuncio de colonia por el que debieron pagarle bien, claro. Pero aparte de eso, se ve muy fuera de lugar. De hecho, se le podría eliminar de la película y no afectaría en lo más mínimo, por lo que considero que es un villano bastante fallido. Luego las diferentes inconsistencias en la trama, que te sacan continuamente. ¿Por qué secuestran a Ryan Reynolds si los secretos de los cazadores están ahí mismo? ¿Hacía falta tenderle la trampa a Blade para echarle a la policía encima? ¿Por qué Drácula se transforma en Whistler si no le conoce? ¿Cómo encuentra la guarida de los cazadores? Joder, ¿por qué la policía no persigue a Blade cuando escapa de la comisaría en esta puñetera tartana? ¿Hacía falta inventarle una hija a Whistler? Y otra cosa, ¿merecía Whistler, un personaje importante de la saga, un personaje central, morir a los 20 minutos de película solo para darle paso a estos que desde luego no están a la altura? Todas estas preguntas y muchas más están ahí y hacen que la película no se disfrute tanto como debería. Luego está el grupo de cazadores estos, que para mí no funcionan. El humor de Ryan Reynolds, aunque me gusta en otras películas, se ve muy forzado en esta franquicia, que aunque siempre ha tenido ciertos toques de humor, no eran tan exagerados y metidos con calzador. A ver, por lo que tengo entendido, había planes para hacer una especie de spin-off con este grupito. De hecho, existía un final alternativo en el que la hija de Whistler y Ryan Reynolds luchaban contra un híbrido de hombre lobo y vampiro en un casino, preparando así ese posible spin-off, por lo que se les dio mucho más protagonismo en la película. Tanto que le quitaron demasiados minutos de pantalla a Blade, el tío del título. Y no sé vosotros, pero si yo voy a ver una película de Blade, quiero ver a Blade, no a esta gentuza con la que tenías intención de hacer un spin-off, que por cierto jamás llegó a materializarse.
Resumiendo, tengo que reconocer que Blade 3 la recordaba mucho peor, ya que me ha parecido una película entretenida y disfrutable, pero muy por debajo de sus antecesoras. Aunque bueno, para pasar un rato un domingo por la tarde que no tengas nada que hacer, supongo que no está mal.